Mira, no te imaginas lo que es despertar en el suelo de un baño público, con el cuerpo temblando, sin recordar ni mi propio nombre. Fui técnico en informática, tenía mi propia casa, una esposa hermosa, 2 hijos gemelos que eran mi vida. Pero la droga se llevó todo todo, de verdad. Hoy conduzco un Uber. Cada peso que gano va para mi tratamiento y para intentar reconquistar a mi familia. Pero hay algo que nunca le conté a nadie sobre la noche que casi lo cambia todo otra vez. La noche en un pasajero se subió a mi coche y me dijo: yo te conozco, Diego, y sé exactamente dónde conseguías tus piedras. Lo que pasó después de eso casi me hace perderlo todo otra vez. Mi nombre es Diego, tengo 34 años y soy conductor de Uber aquí en Río de Janeiro. Pero antes de contarte sobre esta profesión que literalmente me salvó la vida, necesito retroceder un poco en el tiempo. Porque, mira, la historia que te voy a contar te pondrá la piel de gallina. Te hará reír, llorar y sobre todo te hará creer que siempre hay una segunda oportunidad en la vida. Hace 3 años yo no era conductor de aplicación. Yo era un adicto al crack. Y cuando digo adicto, no es como esos niños de papá que se meten un poco de polvo el fin de semana. Yo era un adicto de verdad, de esos que venden su alma al diablo por una piedra. Yo tenía una vida, tío. Lo juro por Dios que la tenía. Trabajaba como técnico en informática en una buena empresa en Copacabana. Ganaba unos 6,000 reales al mes. Tenía una hermosa casa en Campo Grande, hipotecada, pero era mía. Tenía una esposa maravillosa, Mariana, morena de ojos verdes, que conocí en una fiesta de San Juan en 2015. Y lo más importante, tenía 2 hijos gemelos, Joe y Pedro, ahora de 8 años, que eran literalmente la razón de mi éxito. Pero la droga, mira, la droga es una desgracia. Empezó despacito, como siempre empieza. Un porrito por aquí, otro por allá, con los amigos del trabajo. Es solo para relajarse. Todo el mundo lo hace. Estás muy estresado, Diego. Y yo, como un idiota, me lo creí. Luego vino la cocaína. Es solo los fines de semana. Me decía a mí mismo. Yo no controlo mentira, nadie controla las drogas. La droga nos controla a nosotros. Y cuando me di cuenta, ya estaba fumando crack. Primero a escondidas, luego descaradamente. Mariana se dio cuenta, obviamente. Las mujeres lo saben todo, ¿verdad? Intentó ayudarme, intentó hablar, me suplicó que buscara ayuda. Pero yo estaba ciego, completamente ciego. Recuerdo el día que perdí mi trabajo como si fuera ayer. Era un viernes de diciembre de 2021. Había llegado a la empresa hecho polvo, sin dormir en 2 días, oliendo alcohol y quién sabe a qué más. Mi jefe, el señor Roberto, que siempre fue buena gente conmigo, me llamó a su oficina. Diego, me dijo, con esa cara de alguien que sufre: no puedo más, tío. Necesitas ayuda, pero no puedo mantenerte aquí así. Los clientes se están quejando, estás faltando, y cuando vienes es evidente que estás bajo el efecto de algo. Ni siquiera lo dejé terminar de hablar. Me levanté de la silla y dije: entonces, despídame de una vez. Tomé mis cosas y salí dando un portazo. Hoy sé que ese hombre estaba intentando ayudarme. Incluso se ofreció a pagar un tratamiento para mí. Yo estaba enfermo, ¿no? Enfermo y orgulloso. Con el dinero de la indemnización duró unos 2 meses. 2 meses gastando todo en drogas, mientras Mariana trabajaba como una esclava para mantener la casa. Y Usne, ella trabajaba como enfermera en un hospital en Bongu. Hacía turnos dobles, triples incluso. La recuerdo llegando a casa a las 11 de la noche, muerta de cansancio, y encontrándome en el sofá, drogado, viendo la televisión. Ella no decía nada. Solo me miraba con esos ojos verdes, llenos de decepción, y se iba a cuidar a los niños. Lo peor de todo eran los niños, tío. Joe y Pedro venían corriendo a abrazarme cuando llegaba a casa, y yo ni siquiera podía devolverles el cariño correctamente. Una vez, Pedro, que siempre fue el más listo de los dos, me preguntó: papá, ¿por qué siempre tienes los ojos rojos? ¿Estás enfermo? ¿Mentí? Dije que era alergia, pero vi la forma en que me miró. Un niño puede ser pequeño, pero no es tonto. Saben cuando algo no está bien. La situación fue empeorando. Empecé a vender las cosas de la casa. Primero fue la televisión de la sala,
luego el equipo de música, luego el frigorífico nuevo que Mariana había comprado a plazos cuando ella lo descubría. Yo inventaba una mentira. Me lo robaron. El tipo no pagó y tuvo que llevárselo. Mentira, mentira, mentira. Hasta que un día crucé la línea roja, la línea de no retorno. Era a principios de marzo de 2022. Llevaba 4 días sin consumir, intentando parar por mi cuenta. Pero el mono, tío, el mono es algo diabólico. Parece que hay un demonio gritando dentro de tu cabeza. Vete a buscarlo. Vete a buscarlo. Entré en la habitación donde Mariana guardaba sus joyas. Tomé el anillo de bodas, que me había costado 3 salarios en ese momento, y la cadena de oro que le había regalado su madre cuando cumplió 18 años. Un recuerdo de familia, ¿verdad? Algo sentimental. Lo vendí todo a un receptor en el centro por 200 reales. 200 reales, las 2 piezas valían más de 2,000. Pero cuando estás con el mono, aceptas cualquier cosa. Cuando Mariana se dio cuenta, tío, nunca olvidaré esa escena. Llegó del hospital, fue a guardar la cadena que siempre se quitaba antes de dormir y no la encontró. Revolvió toda la habitación, luego vino a preguntarme: Diego, ¿has visto mi cadena? Yo, todo nervioso, dije que no sabía nada. Ella fue a buscar el anillo y tampoco lo encontró. Fue entonces cuando lo supo. Simplemente lo supo, lo vendiste, dijo, y no era una pregunta. Era una afirmación. Intenté negarlo, intenté inventar más mentiras, pero ella me interrumpió. Basta, Diego, basta. Gritó tan fuerte que los vecinos debieron haberla escuchado. No puedo más. ¿Vendiste nuestro anillo de bodas? ¿La cadena que me dio mi madre? Empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza. Era de rabia, de decepción, de asco. Toma tus cosas y vete de mi casa, me dijo. Ahora, Anne-Mary, cálmate, podemos hablar. No hay nada de qué hablar. Ya intenté ayudarte. Tú no quieres ayuda. No voy a dejar que mis hijos vean a su padre convertirse en un... No pudo decir la palabra. Pero yo sabía cuál era un yonki. Tomé algo de ropa en una maleta y me fui. Fue la última vez que dormí en mi casa. Los siguientes 6 meses fueron un infierno en la tierra. Literalmente en la calle, en albergues, en la casa de otros adictos. Cuando no tenía dinero para la droga, robaba. Nunca maté a nadie, nunca asalté con un arma, pero sí robé celulares, carteras, esas cosas. Me convertí exactamente en lo que más asco me daba en la vida, en un criminal. Lo peor era cuando veía a mis hijos. A veces me quedaba en la puerta de su escuela, escondido, solo para verlos. Salir Ango y Pedro habían adelgazado, estaban diferentes, tristes y cuando me veían, corrían a abrazarme. Pero Mariana venía justo detrás y se los llevaba. No te acerques a mis hijos en este estado, me decía Yané, y tenía razón. Yo no estaba en condiciones de acercarme a un niño. El fondo del pozo llegó en septiembre de 2022. Vivía en una zona de crack en Jacarepaguá, en una barraca de madera contrachapada con otros 5 adictos. Solo fumábamos todo el día. Cuando el dinero se acababa, salíamos a conseguir más como fuera. Fue en una de esas que casi muero. Había conseguido una piedra grande, más grande de lo que estaba acostumbrado. La fumé toda de una vez, porque cuando estás con el mono, no piensas solo consumo. 10 minutos después, me desmayé paru cardíaco. Los tíos que estaban conmigo se desesperaron. Me echaron agua fría, me golpearon, hicieron de todo. Por suerte o por milagro, no sé, uno de ellos conocía a un enfermero que vivía cerca. El tipo vino corriendo y logró reanimarme. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de ese baño inmundo, vomitando. Fue entonces cuando miré al espejo roto que había en la pared y me vi. Vaya, tío, no me reconocí. Había perdido unos 25 kilos. Me faltaban 2 dientes de enfrente, el pelo todo enredado, las uñas negras de suciedad. Pero lo peor no era el aspecto físico. A lo peor era la mirada. Era la mirada de un muerto viviente. Fue en ese momento exacto, que algo hizo clic en mi cabeza. Pensé en mis hijos, pensé en Mariana, pensé en el hombre que era antes, y por primera vez en más de un año, lloré como un niño. Salí de ese lugar ese mismo día. No me llevé nada, porque no tenía nada que llevar. Fui directo a una iglesia que conocía en Realengo, la iglesia a la que iba mi madre antes
de que muriera. El pastor me recibió sin hacer ninguna pregunta. Me dio un baño, ropa limpia, comida y lo más importante, me dio esperanza. Hijo, me dijo, Dios no se rinde con nadie. Por muy mala que sea la situación, siempre hay una salida. Fue Él quien me ayudó a conseguir un lugar en un centro de rehabilitación en Juiz de Fora, Minas Gerais. Estaba lejos, pero era gratis. Mantenido por una ONG, el día que iba a viajar, pasé por la puerta de la escuela de mis hijos una última vez. Ellos estaban saliendo y me vieron, vinieron corriendo, me abrazaron a papá. ¿Te vas?, me preguntó Pedro. Sí, hijo, pero es para ponerme bien. Cuando vuelva, seré el padre que se merecen. Que siempre fue más. Callado, dijo, ¿lo prometes, papá? Lo prometo, le dije. Mariana estaba viendo todo de lejos. Se acercó y por primera vez en meses me miró a los ojos. Diego me dijo, si de verdad quieres cambiar, cambia, pero no vuelvas si no es en serio, porque no voy a pasar por esto otra vez, y mucho menos ellos. Señaló a los niños. Lo entiendo, tienes razón. Me fui ese mismo día. El centro de rehabilitación fue donde renací, tío. Fueron 8 meses de mucho trabajo. Terapia individual, terapia de grupo, trabajo manual, estudio, espiritualidad, todo lo que te puedas imaginar. Allí conocí a todo tipo de gente. Abogados, médicos, albañiles, profesores, personal de limpieza. La droga no elige clase social, afecta a cualquiera. Lo más difícil fue enfrentarme a todo lo que había hecho, a todas las personas que había lastimado, especialmente a mi familia. En las terapias, lloraba como un niño al recordar la cara de mis hijos cuando me veían en ese estado. Pero fue allí también donde aprendí que la adicción es una enfermedad que tiene tratamiento, que tiene cura, siempre y cuando la persona quiera. Y yo quería, vaya si quería, y si tú que me escuchas también estás pasando por alguna dificultad en la vida, recuerda una cosa, no hay situación sin salida. Siempre hay una manera de volver a empezar. Solo tienes que quererlo de verdad. En mayo de 2023 me dieron de alta del centro. Llevaba limpio 8 meses. Había engordado 15 kilos, recuperado los dientes, la autoestima, pero sobre todo había recuperado la esperanza. Solo que ahora venía la parte más difícil, volver a la vida real. Tío, cuando salí del centro en Juiz de Fora, tenía exactamente 47 reales en el bolsillo. 47 reales. Era todo lo que poseía en el mundo. Ni documentos tenía ya, porque los había perdido todos en la época de la adicción. El pastor que me ayudó a conseguir el lugar en el centro, el señor Ant mío, vino a recogerme en coche. Durante el camino de vuelta a Río, fue conversando conmigo. Diego me dijo, ¿sabes qué? No va a ser fácil, ¿verdad? La parte más difícil no es dejar de consumir, es reconstruir la vida después. Tenía razón, yo sabía que iba a ser duro, pero estaba decidido. Sí, Antonio, ¿cree que Mariana me dará una oportunidad? Se quedó un rato en silencio, pensando. Hijo, ella sufrió mucho de verdad. Pero una mujer que ama de verdad siempre le da una oportunidad a quien cambia de verdad. El problema es demostrar que el cambio es real. Llegando a Río, fui directo a la casa de mi hermana, Claudia, en Santa Cruz. Ella siempre fue más joven que yo, pero siempre fue la más responsable de la familia. Cuando nuestros padres murieron, N-M, y padre de un infarto en 2018, mi madre de cáncer en 2020, ella se encargó de todo. Claudia no sabía que yo había salido del centro. Cuando abrió la puerta y me vio, tío, se echó a llorar al instante, Diego. Dios mío, Diego. Me abrazó y se quedó unos 5 minutos solo, llorando. Luego me miró de arriba abajo. Vaya, estás diferente. ¿Tienes cara de persona normal? Me reí, hacía tiempo que no me reía. ¿Puedo entrar?, pregunté. Claro, esta también es tu casa. Claudia me recibió con los brazos abiertos. Me dio una habitación pequeña pero limpia, me prestó algo de ropa de su marido, Fernando, y lo más importante, me dio todo su apoyo. Pero yo sabía que no podía quedarme de favor en su casa para siempre. Ella tenía sus propios problemas, tresillos, que criar. Fernando ganaba poco como guardia de seguridad. Al segundo día ya salí a buscar trabajo. Tío, qué humillación.
Yo que había sido técnico en informática, ganaba 6,000 al mes. Ahora no conseguía ni un puesto de ayudante general. ¿Cuánto tiempo estuviste sin empleo?, me preguntaban. 1 año y medio, respondía. No podía decir la verdad, ¿verdad? ¿Y qué hacías en ese tiempo? Ahí tartamudeaba, inventaba excusas, decía que había cuidado de mi madre enferma. Mentira sobre mentira. Cuando me pedían referencias, daba el número del centro, pero decía que era de un amigo. La gente de allí se había puesto de acuerdo para ayudar a los internos de esa forma. Pero aún así, no conseguía nada. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas a nada. Fue entonces cuando Fernando me dio una idea. Diego, ¿por qué no intentas conducir Uber? ¿Tienes carné de conducir, verdad? Sí, pero no tengo coche. Tío, hay empresas que alquilan coches para conductores de aplicación. Tomas el coche, trabajas, pagas el alquiler diario y te quedas con el resto. Nunca había pensado en eso, pero tenía sentido. Al día siguiente fui a una empresa en Campo Grande que alquilaba coches para Uber. En el gerente, un tipo llamado Rodrigo, me explicó cómo funcionaba. Mira, es simple, el alquiler diario es de 80 reales. Tomas el coche a las 6 de la mañana, lo devuelves a las 10 de la noche. Lo que ganes por encima de los 80 es tu ganancia, y si no consigo los 80, entonces la pérdida es tuya. Pero tío, cualquiera que trabaje bien saca al menos 120, 150 por día. Parecía bueno, pero había un problema. Necesitaba 240 reales por adelantado para pagar los primeros 3 días. Y yo solo tenía 47 reales. ¿Recuerdas? Salí de allí desanimado. ¿Cómo iba a conseguir 240 reales de la nada? Fue entonces cuando sucedió algo que lo cambió todo. Estaba volviendo a Santa Cruz en autobús, todo cabizbajo, cuando una mujer que estaba sentada frente a mí se giró y me preguntó: Ann, disculpa, pero tú no eres Diego, el que trabajaba en Infotech. Me asusté. Era Patricia, una ex compañera de trabajo. Hola Patricia, vaya, hace tiempo que no te veía. Diego, ¿qué te pasó? Todo el mundo se preocupó cuando te fuiste de la empresa de esa manera. Tío, en ese momento pude haber mentido, inventado alguna excusa, pero algo dentro de mí habló más fuerte. Quizás fue el tratamiento, quizás fue el cansancio de mentir tanto, pero decidí decir la verdad. Patricia, voy a ser sincero contigo, Annie. Me metí en las drogas. Ni highs. Adicto, Ann. Lo perdí todo, Ann. Familia, casa, trabajo, pero ahora salí de un tratamiento y estoy intentando empezar de nuevo. Ella me miró con cara de asombro, pero no de asco. Era más una cara de lástima, solidaridad. Vaya, Diego nunca me lo hubiera imaginado. Sí, al principio lo escondí muy bien, pero después de que todo se torció y ahora, ¿estás bien? Estoy limpio. Desde hace 8 meses estoy intentando conseguir trabajo, pero es difícil. Se quedó pensando un minuto. Mira, Diego, no puedo ofrecerte trabajo porque cambié de área. Ahora trabajo en ventas, pero déjame ayudarte de otra manera. Sacó la cartera y me dio 300 reales. No, Patricia, no puedo aceptar. Sí, puedes, Ann. Considéralo un préstamo. Cuando te estabilices, me lo devuelves, ¿de acuerdo? Tío, casi lloro allí mismo en el autobús. Después de tanto tiempo siendo tratado como basura, alguien estaba creyendo en mí. Muchas gracias, fue todo lo que pude decir. Diego dijo: todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Lo importante es que lo estás intentando. Al día siguiente, volví a la empresa de alquiler de coches. Pagué los 3 días por adelantado y tomé mi primer coche, no HB20 blanco. 2018. Un poco abollado, pero funcionando bien. Rodrigo me explicó cómo descargar la aplicación, cómo funcionaba, esas cosas básicas. Pero, tío, cuando encendí el coche por primera vez, sentí algo extraño. Eran esperanza, no sé. Hacía tanto tiempo que no sentía que podía tener control sobre algo. En mi vida, mi primera carrera fue de Campo Grande a Bangú, un señor de unos 60 años, muy educado. Primera vez conduciendo Uber, preguntó: ¿cómo lo sabes? La cara de nervioso, moviendo mucho el GPS, pidiendo confirmación de la dirección 3 veces, se rió. Relájate, le pillarás el truco. La carrera costó 12 reales. ¡12 reales! Era poco,
pero era el primer dinero que ganaba honestamente en casi 2 años. El primer día fue difícil, tío, muy difícil. No conocía bien la ciudad, me perdía, el tráfico me estresaba. Al final del día había hecho 89 reales. Después de pagar los 80 del alquiler, me quedaron 9 reales de ganancia. 9 reales era menos que el salario mínimo por hora. Pero era un comienzo. En los primeros días fueron así. Ganaba poco, pero estaba aprendiendo y lo más importante, estaba ocupando mi mente con algo productivo. Después de una semana conduciendo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Decidí intentar hablar con Mariana. Fui al hospital donde ella trabajaba. Esperé a que saliera de su turno. Cuando me vio, su cara. ¿Qué haces aquí, Diego? Hola, Mary, quería hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, por favor. 5 minutos, solo 5 minutos. Se quedó parada, mirándome. Debía estar analizando si estaba limpio o no. ¿Estás consumiendo?, me preguntó directamente. No, Anne, estoy limpio desde hace 9 meses. No te creo, Anne, sé que no me crees. Y tienes razón para no creer. Pero Mari, salí de un centro de rehabilitación, HICE, tratamiento, y ahora estoy trabajando. ¿Trabajando en qué? Conduciendo Uber. Ella soltó una risita sarcástica. ¿Uber? Diego, tú tienes estudios superiores. Eras técnico en informática. Lo sé, Marien, lo sé, todo eso. Pero ahora necesito empezar de cero y no hay problema. Lo importante es que lo estoy intentando. Anmi miró de una forma que no pude descifrar. ¿Qué quieres, Diego? Quiero ver a mis hijos. Anon Mari. ¡No! Diego, no sabes lo que ellos y yo pasamos. João tuvo que ir a terapia porque se traumatizó al verte en ese estado. Pedro se hacía pis en la cama de los nervios que le daban cuando aparecías en casa alterado. Ambayatir. Fue como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. No lo sabía. Claro que no lo sabías. Solo pensabas en tu droga. Empezó a exaltarse y me di cuenta de que estábamos llamando la atención de los que pasaban. Mari, baja la voz, por favor. No me digas que baje la voz. ¿Quieres hablar conmigo? Pues, escucha bien. Anoté. Voy a dejar acercarte a mis hijos mientras no tenga la certeza de que has cambiado de verdad. ¿Y qué tengo que hacer para demostrarlo? Tiempo, Diego, en tiempo. Sí, de verdad has cambiado. 1 año, 2 años sin consumir. Entonces, hablamos. 1 año. Si año 1 año trabajando, manteniéndote limpio, yendo a terapia, entonces tal vez te deje verlos. Tío, 1 año me pareció una eternidad, pero yo sabía que ella tenía razón. Después de todo lo que hice, no podía querer las cosas de la noche a la mañana. Está bien, di ya 1 año. Diego me dijo, ya más calmada, no quiero lastimarte, pero necesito proteger a mis hijos. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo. Si de verdad has cambiado, me alegraré. Ellos necesitan a su padre, pero tiene que ser el padre de verdad, no ese, aquello en lo que te habías convertido. Salí de allí con el corazón roto, pero también con una meta clara, en demostrarle a Mariana que había cambiado de verdad. A partir de ese día, tío, me dediqué al Uber como si fuera lo más importante de mi vida, porque Lu me despertaba a las 5 de la mañana, me duchaba, desayunaba, tomaba el coche a las 6 y me quedaba conduciendo hasta las 10 de la noche. Todos los días, sábado, domingo, festivo, con lluvia o con sol. Empecé a estudiar la ciudad, a memorizar las mejores rutas, las horas pico, donde había más movimiento. Descubrí que por la mañana temprano el movimiento era bueno en Barra da Tijuca, llevando empleados al trabajo. Por la tarde, el aeropuerto siempre rendía bien. Por la noche, los bares y discotecas en Copacabana e Ipanema. En 1 mes, ya estaba sacando un promedio de 150 reales de ganancia por día. En 2 meses, 200 reales. No era mucho, pero me daba para vivir y todavía me sobraba un poco. Pero lo más importante no era el dinero, era la sensación de ser útil de nuevo, de estar prestando un servicio a la sociedad en lugar de ser un parásito como lo era en la época de la... Los pasajeros empezaron a conocerme. Había algunos que siempre me pedían un viaje cuando me veían en línea. Me esmeraba en el servicio, en el coche siempre limpio, música ambiental, agua fría, cargador de celular. Algunos incluso me daban propina. Después de 3 meses trabajando, sucedió algo
que me marcó mucho. Estaba volviendo de una carrera en Copacabana cuando recibí una llamada en una calle que conocía bien. Era la calle donde estaba la escuela de mis... Cuando llegué al lugar, casi me caigo de espaldas. A quien había llamado el viaje era Mariana. Ella entró al coche un poco incómoda. Hola, dijo. Hola, qué coincidencia, ¿verdad? En realidad no fue una coincidencia. Vi que eras tú y decidí aceptar el viaje. ¿Por qué? Quería ver cómo estabas. Durante el trayecto hasta su casa, me fue haciendo algunas preguntas. ¿Cómo estaba? Si de verdad estaba trabajando todos los días esas cosas. Cuando llegamos al destino, no se bajó de inmediato. Diego me dijo, ¿de verdad que estás diferente? ¿En qué sentido? No sé, más tranquilo, más responsable, en la forma en que condujiste, educado con otros conductores. No insultaste a nadie en el tráfico, me reí. ¿Te acuerdas cómo era yo en el tráfico antes? Me acuerdo en un loco nos quedamos unos minutos en silencio. Luego ella dijo, los niños preguntan por... El corazón me dio un vuelco. ¿Qué preguntan? ¿Dónde estás? Cuando te van a ver, es difícil explicarle a un niño de 8 años por qué su padre desapareció de sus vidas. ¿Qué les dices? Les digo que estabas enfermo y que fuiste a tratarte. Que cuando te pongas bien, volverás. ¿Y se lo creen? Los niños se creen lo que su madre dice a Ann, al menos por ahora. Se bajó del coche, pero antes se giró hacia mí. Ann sigue así. Diego, en sí. De verdad has cambiado. Las cosas se van a resolver. Esa conversación me dio una fuerza increíble. Saber que los niños preguntaban por mí, que Mariana estaba notando mi cambio. 5 meses después de que empecé a conducir Uber, ya tenía una rutina fija. Me despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 10 de la noche. Volvía a la casa de mi hermana, cenaba, veía un poco la televisión y dormía. Todos los días igual. Era una vida simple, pero era una vida limpia. No lo parece, pero eso hace toda la diferencia. Cuando ya fuiste un adicto, tener una rutina, tener un propósito, despertar cada día sabiendo lo que vas a hacer. Eso te mantiene cuerdo. Ya había logrado alquilar un pequeño estudio en Realengo. Me había ido de la casa de mi hermana. No era lujoso, pero era mío. Tenía una cama, una cocina, un pequeño frigorífico y un baño. Pero era mío, ¿entiendes? Comprado con mi sudor. En esa época estaba ganando en promedio 250 reales por día. Después de pagar el alquiler del coche 80, la gasolina unos 50 y los otros gastos, me quedaban unos 120 por día. Por 26 días de trabajo al mes, me daban unos 3.0 reales limpios. Con ese dinero pagaba el alquiler 800, la comida 500 y lo más importante, Ané estaba yendo a terapia una vez por semana, con una psicóloga, la doctora Carmen, que cobraba 100 reales por sesión. Carísimo para mí, pero necesario. Fue ella quien me enseñó algo fundamental. Diego, no estás curado de la adicción, estás en recuperación y vas a estar en recuperación por el resto de la vida. Un día a la vez, eso era lo que me mantenía firme. Un día a la vez, ampero, tío, la vida es así. Cuando crees que lo tienes todo controlado, te lanza un pedrusco a la cabeza para probar si de verdad has aprendido. Era un viernes de octubre, como las 11 de la noche, ya estaba casi terminando mi turno, solo esperando a que saliera una carrera más para completar la meta del día, cuando recibí una llamada en Tijuca. La dirección era en una calle oscura, un poco desierta. Cuando llegué allí, un tipo alto, delgado, todo tatuado, se subió al coche. Estaba nervioso, miraba hacia atrás todo el tiempo. Buenas noches, dije, como siempre hacían buenas noches. Vamos para Piedaggi, en la calle Cardeal Arcoverde número 450. Empecé a conducir. En el tipo estaba muy raro, inquieto, mirando el celular, mirando por los retrovisores. Pero, tío, en Uber te sube todo tipo de gente, ¿verdad? No le di mucha importancia. Cuando estábamos llegando cerca del destino, me dijo, mira hermano, para ahí en la esquina, no hace falta que entres en la calle. Paré donde me pidió, fue a pagar la carrera y, con las prisas, se le cayó algo en el asiento de atrás. Gracias, socio, dijo rápido y se bajó del coche. Ni siquiera vi bien lo que se
había caído. Solo quería irme de allí rápido, porque el lugar era un poco siniestro. Unas 2 cuadras después, paré en una gasolinera para echar gasolina y fui a revisar si el tipo se había olvidado de algo. Fue entonces cuando lo vi. Tío, Y cuando lo vi mi mundo se derrumbó. Era una bolsita de plástico con unas 5 piedras de crack. 5 piedras grandes, amarillentas, bien hechas, de las que yo conocía bien en ese momento, te lo juro. Fue como si un demonio y un ángel estuvieran peleando. Dentro de mi cabeza, el demonio decía: tío, es una señal. Después de tantos meses sufriendo, trabajando como un esclavo, una oportunidad así cae en tu regazo, a nadie lo sabrá. Es solo una vez, solo para relajarte. El ángel decía: Diego, recuerda lo que pasaste, recuerda a tus hijos, recuerda la promesa que hiciste. Pero el mono, tío, el mono es algo que quien nunca lo ha sentido no puede entender. Es como un picor que no puedes rascar, una desesperación que se apodera de todo el cuerpo. Tomé la bolsita a Annie, me quedé mirándola unos 5 minutos, mis manos estaban temblando. Solo una pensaba, solo una piedrita, para recordar cómo es Ande. Después tiro el resto a mentira. Un adicto que consume solo una es como un alcohólico que se toma solo una cerveza. No existe, pero en ese momento yo estaba convencido de que podría controlarlo. Salí de la gasolinera conduciendo como un loco. Buscando un lugar desierto para parar, encontré un terreno baldío en Madureira. Estacioné el coche en un rincón oscuro. Tomé una de las piedras. Era pequeña, pero estaba bien hecha. Tomé una pipa improvisada que hice con una lata a un adicto. Nunca olvida cómo hacer esas cosas. Y fue entonces cuando sucedió el milagro, tío. Sonó el celular. Ann era Mariana. Mariana nunca me llamaba. ¡Nunca! Solo hablábamos cuando nos encontrábamos por casualidad. Contesté, medio aturdido. Diga. Diego, disculpa que te llame a esta hora de la noche. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Por qué? ¿Sucedió algo? Es que João tiene fiebre alta. Lo llevé al hospital, pero está preguntando por su papá, llorando, diciendo que quiere verte. Tío, fue como una bofetada en la cara. João está enfermo. Sí, fiebre de 39 grados. Los médicos dijeron que no es nada grave, pero ya sabes cómo son los niños enfermos, ¿verdad? Se ponen emotivos. ¿Puedo ir? Silencio al otro lado. Mariana, ¿puedes? Pero sí, has bebido o consumido algo, ni chi asekis. No, Marian, estoy limpio. ¿Estás seguro? Miré la piedra que tenía en la mano. Si la fumaba, perdería la oportunidad de ver a mi hijo enfermo. Perdería todo lo que había logrado en los últimos meses. Estoy seguro, dije, y tiré la piedra por la ventana del coche. Hospital Miguel Couto, en Gavia. Urgencias infantiles. Ya voy para allá. Tiré el resto de las piedras al suelo y las pisé. Luego tomé la bolsita y la tiré a la basura. Me lavé las manos con alcohol en gel que tenía en el coche y fui al hospital. Cuando llegué, estaba acostado en una camilla con suero en el brazo, pálido pero despierto. Mariana estaba a su lado y Pedro también. Cuando Joe me vio, su carita se iluminó. ¡Papá! Tío. En ese momento tuve la certeza de que había tomado la decisión correcta. Me acerqué a la camilla y tomé su manita en hola. Hijo, ¿cómo estás? Mejor ahora que viniste. Mamá dijo que estabas trabajando a nacer. Pero cuando supe que estabas enfermo, lo dejé todo y vine corriendo. Pedro, que estaba en una silla, vino a abrazarme. También a papá. Estás diferente. ¿En qué sentido, hijo? No sea más guapo, Ann, y no hueles a ese olor raro que tenías antes. Miré a Mariana. Me estaba observando, analizando cada reacción mía. El médico vino a ver a Joe. Hoy dijo que la fiebre había bajado, que era solo un virus, que podía irse a casa. Papá, ¿puedes llevarnos a casa? Me preguntó Pedro. Miré a Mariana pidiendo permiso con los ojos. Ella asintió claro. Hijo, fuimos todos en mi coche. Los niños en el asiento de atrás, conversando conmigo, contándome sobre la escuela, sus amigos. Mariana callada en el asiento del copiloto. Cuando llegamos a la casa, a mi antigua Cash A, ella se bajó con los niños y yo me quedé en el coche. ¿Papá, no vas a entrar?, preguntó a João antes de que pudiera responder. Mariana dijo, ¡ay no!
Hijo, papá tiene que trabajar temprano mañana. Pero papá, ¿cuándo vas a volver a casa?, insistió Pedro en vaya tío. ¿Cómo le explico a un niño de 8 años que su padre lo arruinó todo y ahora necesita reconquistarlo todo de nuevo? Pronto, hijo, papá se está organizando para volver a estar cerca de ustedes. ¿Lo prometes? Lo prometo. Después de que ellos entraron, Mariana volvió al coche. Diego me dijo, gracias por haber venido. Mariana, son mis hijos. Claro que vendría, Antú. ¿Estás bien? Cuando te llamé, tu voz sonaba un poco rara. Tío, en ese momento pude haber mentido, pude haber inventado cualquier excusa, pero después de lo que había sucedido después de la salvación que tuve, decidí decir la verdad. Mari, casi recaigo hoy a ella, me miró asustada. ¿Cómo que casi? Un pasajero se olvidó droga en mi coche en Kraken. Tomé las piedras. Estaba a punto de consumirlas cuando me llamaste. Dios mío, Diego, pero no las usé. Cuando dijiste que yo o estaba enfermo, fue como si algo hiciera clic en mi cabeza. Lo tiré todo y vine corriendo para acá. Se quedó mirándome, intentando procesar lo que le había dicho. ¿Por qué me cuentas esto? Pudo haber sido una mentira. Porque me cansé de mentir, Marianne, y porque aprendí en terapia que solo vencemos la adicción cuando asumimos que siempre va a estar ahí, esperando una oportunidad. Hoy tuve una oportunidad y no la aproveché. Eso me hizo ver que de verdad he cambiado. Anse quedó un rato en silencio. Diego, voy a ser sincera contigo. Todavía no confío totalmente, pero el hecho de que me hayas contado esto, de que hayas elegido venir a ver a tu hijo en lugar de consumir droga, eso significa algo. Significa que los amo más que a cualquier droga. Espero que sea verdad, Aloy. Marianne, es verdad. Ella se bajó del coche, pero antes de entrar a casa, volvió a odiar. Si logras estar 6 meses más limpio, podemos empezar a hablar de que veas a los niños con más frecuencia. 6 meses. Había reducido el plazo de 1 año a 6 meses. En serio, pero tienen que ser 6 meses sin recaídas y yendo a terapia. No te preocupes. Salí de allí renovado, tío. Como si hubiera pasado la prueba más grande de mi vida, porque fue exactamente eso lo que sucedió. La vida me puso a prueba para ver si de verdad había aprendido y yo pasé la prueba. A partir de ese día, nunca más pensé en consumir droga nunca más, porque entendí que no era solo sobre mí, era sobre ser el padre que mis hijos se merecían. 3 meses después del episodio de las piedras, yo ya me sentía más seguro en mi recuperación. No es que bajara la guardia, pero estaba viendo que sí era posible vivir sin drogas. La terapia me estaba ayudando mucho y yo había creado una rutina de trabajo que me mantenía ocupado y enfocado. Era un sábado por la tarde. Estaba en un viaje largo del aeropuerto a Barra Dati cuando recibí un mensaje de Mariana en WhatsApp a Diego. Esta noche los niños tienen una presentación en la escuela, una obra de teatro por el Día del Niño si quieres ir en ti. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez en más de 1 año y medio que me invitaba a algo relacionado. Con los niños, claro que quiero. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Escuela Municipal Santos Dumont, en Campo Grande. Estaré allí. Terminé la carrera y me fui directo a casa a arreglarme. Tomé mi mejor camisa, que no era gran cosa, pero estaba limpia y planchada. Me di un buen baño y me fui al evento. Cuando llegué a la escuela, estaba llena de padres y familiares. Busqué a Mariana y la encontré sentada en una de las primeras filas. Me hizo una señal, hola, dije, acercándome. Hola, gracias por haber venido. No hay de qué. ¿Dónde están ellos? En el backstage, preparándose. Pedro va a ser del lobo feroz y yo, o va a ser uno de los 3 cerditos. La obra comenzó y tío, cuando vi a mis hijos en el escenario, vaya, ¡qué emoción! Hacía tanto tiempo que no participaba en nada de sus vidas. Pedro estaba perfecto como el lobo feroz, muy teatral, y yo estaba adorable como cerdito. Durante toda la presentación filmé con el celular, tomé fotos como cualquier padre, orgulloso. Y Mariana, a mi lado, de vez en cuando me miraba y sonreía. Cuando terminó la obra, los niños vinieron corriendo a abrazarme. Papá, ¿lo viste? Fui el lobo feroz, decía Pedro entusiasmado. Sí, hijo, estuviste perfecto. ¿Y tú, hijo? Oh, qué cerdito más listo. Papá,
¿Ahora puedes venir a cenar a casa con nosotros?, preguntó João. Miré a Mariana. Ella pensó un momento y dijo, puedes. Pero solo hoy. ¿Está bien, niños? No es siempre. Genial. Gritaron juntos. Fuimos todos a casa. Mi antigua casa. Entrar allí, después de tanto tiempo, fue extraño, pero al mismo tiempo familiar. Todo estaba igual. Solo había algunas fotos nuevas de los niños en la nevera. Mariana hizo una cena simple, pero deliciosa, en arroz, frijoles, bistec, con cebolla comida o casera. Durante la cena, los niños no paraban de hablar, contándome sobre la escuela, los amigos, los profesores. Papá, ¿sabes que cambiamos de escuela?, me contó Pedro. ¿Cambiaron? ¿Por qué? Mariana respondió. La otra escuela era muy cara. Tuve que ponerlos en una pública. Sentí un pinchazo en el pecho, una consecuencia más de mis meteduras de pata. Pero la escuela nueva también es genial, completó João notando mi cara de preocupación. Tiene cancha de fútbol. Después de la cena, ayudé a Mariana a fregar los platos, mientras los niños veían dibujos animados en la sala. Mari, le dije, disculpa que hayan tenido que cambiar de escuela por mi culpa. Diego, eso ya pasó. Lo importante es el presente. Están bien. Punto bien, adaptados en la escuela nueva. De todos modos, quiero ayudar económicamente. Puedo empezar a dar una pensión. ¿Tienes condiciones? Sí, las tengo. No es mucho, pero puedo dar unos 800 reales al mes para ayudar con sus gastos. ¿Sería bueno? Sí, era poco, lo sabía, pero era lo que podía sacar del presupuesto sin comprometer mi propia supervivencia. Esa noche me quedé hasta las 10. Acostamos a los niños juntos. Me pidieron que les contara una historia. Inventé una historia de un conductor que viajaba por todo el mundo y conocía lugares increíbles. Les encantó. Sabes, el que me está escuchando, a veces creemos que lo hemos perdido todo en la vida, que no hay vuelta atrás. Pero estoy aquí para decirte que sí la hay. Siempre hay un camino de regreso, siempre y cuando tengamos la humildad de empezar de cero y la paciencia para reconquistar la confianza de las personas a las que herimos cuando salí de allí. Mariana me acompañó hasta la puerta. Diego me dijo, ¿de verdad que estás diferente? ¿En qué sentido? Más presente, más empadrenante. Incluso cuando estabas en casa físicamente, parecía que tu cabeza estaba lejos. Hoy estaba 100% con ellos. Es porque lo estoy. María, hoy mi prioridad son ellos. ¿Y tú? Si me das esa oportunidad, vamos despacio. Diego, pero vas por el buen camino. Salí de allí en las nubes. Sentí que había dado otro paso importante en la reconquista de mi familia. En los días siguientes, continué con mi rutina de trabajo normal, pero a Joracán. Una motivación extra estaba pagando una pensión para mis hijos. Cada día 10 transfería los 800 reales a la cuenta de Mariana. Era poco, pero era constante, y ella siempre me enviaba un mensaje. Gracias, Diego. 2 semanas después de la presentación en la escuela, sucedió algo que me marcó profundamente. Era un jueves por la noche. Como a las 9, estaba volviendo de una carrera en Copacabana cuando recibí una llamada en una calle en Madureira. La dirección era un poco rara, pero fui. Cuando llegué, quien se subió al coche fue un tipo que yo conocía muy bien, Carlinhos, el traficante que me vendía droga en la época de mi adicción. Tío, cuando vi a ese hombre subiendo a mi coche, me dio un ataque de pánico. No por consumir drogas, sino de miedo, porque él me conocía en la peor fase de mi vida, y ahora estaba viendo cómo estaba. Diego, joder, tío, ¿eres tú de verdad?, dijo, todo sonriente. Hola, Carlinhos, respondí, intentando mantener la calma. Tío, mira cómo estás. Traje, coche nuevo, estás forrado, ¿eh? Estoy bien, gracias a Dios. Ansé quedó mirándome con cara de incredulidad. Tío, ¿de verdad que lograste dejar esa vida en sí? ¿Y tú, cómo estás? Tío, está difícil, muy difícil. La policía está encima, el negocio está flojo, y yo hice una pausa. Yo empecé a consumir mi propia mercancía. Era lo peor que le podía pasar a un traficante. Carlinos, ¿por qué no buscas ayuda? ¡Ayuda! ¿Qué ayuda, tío? Soy un traficante. Nadie ayuda a un traficante, tío. Hay ayuda para todo el mundo. Te puedo dar el número del centro donde me traté. ¿Crees que tengo dinero para una clínica
Es gratis. Tío lo mantiene una ONG. Me miró interesado. En serio, tomé un papel. Anoté el teléfono del centro y del pastor que me ayudó. Llama a ese pastor Ndail que te recomendó Diego. Él te ayudará, Diego, dijo con la voz entrecortada. Gracias, tío. De nada. Yo también pasé por eso. Sé cómo es, Tío. Me inspiraste. Si tú pudiste salir de esa vida, yo también puedo. Sí, Carlín. Sí que puedes. Nos despedimos y me fui a casa. En el camino me quedé pensando en ese encuentro. Heis tres au. Yo era Carliño, desesperado, sin esperanza, creyendo que no había salida. Y hoy estaba ayudando a alguien a encontrar la salida. En casa, Mariana estaba bañando a Sofía mientras los niños hacían los deberes en la mesa de la cocina. ¿Cómo te fue el día, amor? Me preguntó. Fue bien. Sucedió algo interesante. La conté sobre el encuentro con Carlín. Vaya, Diego, te convertiste en un referente para otras personas que quieren salir de la adicción. Es extraño, ¿verdad? Yo que una vez fui el tipo más desesperado del mundo, hoy estoy inspirando a otros. No es extraño, es hermoso. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Mariana y yo nos quedamos conversando en la cama. Mari, le dije, gracias. ¿Gracias por qué? Por haber creído en mí cuando yo no creía en mí mismo. Por haberme dado una segunda oportunidad. Por haber aceptado reconstruir nuestra familia. Diego, te amo. Siempre te he amado. Incluso cuando estaba enojada contigo, te amaban. Yo también te amo. Y amo la vida que hemos construido. Sabes que estoy orgullosa de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te convertiste en el hombre que siempre supe que podías ser. Un padre presente, un marido cariñoso, un profesional competente. Ganaste, Diego. Esa palabra, ganaste, resonó en mi cabeza. Ansí que gané. Vencí la adicción, vencí la depresión, vencí la desesperación. Reconquisté mi familia, mi dignidad, mi futuro. Y hoy, conduciendo ya no un Uber, sino mi propio coche para buscar a mis hijos en la escuela, mirando mi celular y viendo mensajes de mi esposa, preguntándome si puedo recoger leche de camino a casa, escuchando el llanto de mi hija en el asiento de atrás. Hoy sé que tomé la decisión correcta esa noche cuando Carlinhos me ofreció droga en mi coche de aplicación. Elegí a mis hijos, elegí a mi familia, elegí la vida y fue la mejor elección que he hecho en mi vida. Y, tío, si llegaste hasta aquí en mi historia, es porque te ha tocado de alguna manera. Si estás pasando por alguna dificultad, si crees que no hay salida, quiero que sepas, sí hay salida. Siempre la hay. Soy la prueba viviente de que es posible empezar de nuevo, no importa lo hondo que hayas caído. Hoy soy Diego, padre de 3 hijos hermosos, marido de una mujer increíble, profesional respetado, pero hace 3 años era un yonki moribundo en un baño público. La diferencia entre esas dos personas, la decisión de no rendirse, la humildad de pedir ayuda y el coraje de empezar de cero cuantas veces fuera necesario. Si mi historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar esto, porque todo el mundo merece una segunda oportunidad y todo el mundo puede ganar un día a la vez.